Centrémonos en aquella entidad, ya lo veíamos al inicio todo lo que fue la reacción tras lo que fue este operativo que se realizó, porque hay que darle algún calificativo. En el Cerezo número 3 dejó custodios que perdieron la vida, así como también personas privadas de su libertad, durante un motín que resultó ser también como parte distractora para poder hacer el rescate de algunos de los que estaban ahí, y resultó también en la fuga de varios de ellos. Además de que vimos que al interior de este Cerezo hay quienes estaban viviendo con lujos. ¿Qué se necesita? ¿Por qué, viendo estas escenas, no se ve todavía una toma de decisiones clara del cambio que es pertinente hacer en el sistema penitenciario? Y para hablar sobre ello, si es necesario hacer cambios muy drásticos, sumamos a la conversación a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. Muchas gracias, abogado, por estos minutos que nos brinda en Mega Noticias Informa. Y preguntar justamente en esto, ¿por qué tienen esta facilidad de hasta tener jacuzzis, barras de bar, televisiones y no se diga equipos celulares en el sistema penitenciario? No solo en el de Ciudad Juárez, se ha documentado en otros penales. ¿Dónde está la falla en todo esto? Francisco, muy buenos días. Mira, nos damos cuenta que existen graves problemas de corrupción en la mayoría de los centros penitenciarios de las entidades federativas. Por supuesto que no están exentos los centros federales de readaptación social, pero sí nos damos cuenta que hay una mayor supervisión. Y desafortunadamente aquí nos damos cuenta que el gobierno de la gobernadora Maru Campos sí conocía la problemática real de lo que estaba sucediendo. Tan es así que el fiscal general del Estado, el cual es el encargado, ¿no?, de la fiscalía como tal, de la Dirección de Readaptación Social del Estado, ya tenían conocimiento de los hechos que sucedían en este Cerezo número 3. Nieto era uno de estos líderes, ¿no?, de los mexiques, que es un brazo armado de este grupo conocido como el Cártel de Caborca, y que a su vez pues pertenecen a lo que es el Cártel de Sinaloa. Nosotros necesitamos forzosamente que el sistema penitenciario del país, empezando por las entidades federativas, sea más robusto, y necesitamos realmente cero tolerancia con la corrupción. Se tiene conocido incluso que varios de los asesinatos que han estado sucediendo desde el año pasado en este estado de la República venían por órdenes de esta persona que se encontraba ingresado al interior del penal. Y aún así, el gobierno del estado no solicitó el apoyo para los traslados. Dicen que de forma económica lo solicitaron. Con todo respeto, eso fue nada más para justificarse. Si se hubiera hecho la solicitud por los caminos legales y los conductos legales oficiales, por supuesto que se hubiera dado el apoyo, como ya se terminaron realizando estos traslados. Tuvimos que ver el operativo que realizó la Guardia Nacional con apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado para poder retomar el control del penal. El operativo por parte de los de estuvo muy bien planificado, sabían exactamente en qué horario lo tenían que realizar, había armas al interior del penal y pudimos ver, ¿no?, y conocer de forma nacional e internacional pues todos los privilegios que tienen estos delincuentes, que en realidad viven mejor que si estuvieran en la calle. Entonces creo que ese es el punto más importante y no desviar la atención de lo que realmente sucedió. Lamentablemente hemos visto que se ha politizado el tema de la seguridad pública, pero no es el único lugar en el país que adentro de los penales tienen el control de lo que son el crimen organizado. Desde las prisiones ya se empiezan a ordenar operativos. Y esto también tiene que ver con la forma de trabajo en específico, ¿no?, de este grupo de delictivos. Recordemos que ellos son pandos o se inician como pandilleros al sur de los Estados Unidos y que han venido a retomar ese tipo de acciones que estaban en los Estados Unidos aquí en México y que les ha estado funcionando lamentablemente. Van no 1, 10 pasos adelante de la autoridad y creo que es necesario que se ponga mano firme y que empezamos a ver realmente el trabajo de coordinación que tiene que haber entre las entidades federativas y el gobierno federal. En cuanto a las reacciones que ya se tuvieron, bueno, vimos para Ciudad Juárez se reforzó seguridad, se llevó elementos y se trasladó también a varios de los que estaban ahí privados de su libertad a otros centros penitenciarios. Pero si eso sucede en Juárez, que entonces, ¿qué le depara a otros sitios que tal vez su seguridad es más deficiente, que existe el hacinamiento, que sus instalaciones son bastante antiguas?
¿Dónde debe de empezar entonces el cambio para todos estos cerezos? Porque si se sigue así, puede repetirse la historia. Por supuesto, Francisco, pero aparte recordemos que no es un hecho aislado. Estos hechos han estado sucediendo en los últimos 15 años en el país. Yo siempre he dicho que la seguridad pública hay que utilizar un famoso dicho que es, ¿cuándo construyó el arca Noé? Lo hizo antes del diluvio. Lamentablemente en México no prevenimos situaciones como estas. Se sabe que existen reos de alta peligrosidad y que muchos de los cerezos estatales no tienen la capacidad ni los gobiernos estatales de las diferentes entidades federativas para resguardar a presos de alto perfil como estos. Lamentablemente no se reconoce la capacidad que puede estar, o a su vez también, y es algo que se tiene que reconocer, existe complicidad por parte de las autoridades que deberían estar encargadas de hacer las solicitudes pertinentes para que estos grupos criminales y estos líderes criminales no tengan oportunidad de salirse. No significa que en un cerezo no se vaya. Lamentablemente, el Chapo se fugó 2 veces, ¿no? Pero ha sido un caso aislado en comparación de todo lo que hemos visto en las prisiones, por lo general en los estados que colindan con Estados Unidos al norte del país. Y creo que es necesario que el gobierno federal tuviera la capacidad de interacción con estos gobiernos estatales. Desafortunadamente, confundimos porque no es una obligación del gobierno federal, es una obligación de los gobiernos estatales. Y vemos gobiernos estatales que políticamente han rechazado el que la Guardia Nacional esté conformada por elementos de las Fuerzas Armadas o que la Fuerza Armada Permanente esté trabajando como coadyuvante de la seguridad pública. Han politizado el tema de la seguridad sin darse cuenta que es en perjuicio de la sociedad. Ojalá esto sirva como puedan tomar acciones y decir, no tengo la capacidad para que presos de alta peligrosidad como estos estén en las prisiones estatales y soliciten el apoyo del gobierno federal por los conductos legales correspondientes, para no tratar de lavarse las manos y decir, es que de forma económica nosotros solicitamos el apoyo. Todos los apoyos que se han solicitado por las vías legales han tenido respuestas positivas y se han ido a los centros federales de rehabilitación social. Y considerando que en algunas entidades pues sí hay proyectos para hacer nuevos centros penitenciarios, la cosa es a veces la falta de presupuesto, pero ya lo dice usted, por las vías legales la ayuda está disponible. Abogado, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar aquí en Mega Noticias Se Informa, pendientes para próximos espacios y conversar más de los temas que tienen que ver con la seguridad del país. Que tenga excelente miércoles. Igualmente, Francisco, feliz año para ti y para todas las personas que nos ven.